Bueno, iniciaríamos entonces este evento. Primero queremos agradecer a todos los amigos que se van sumando a este evento en Zoom, a muchos amigos también que están comenzando a conectarse a través de Facebook y posteriormente también con nuestro canal en YouTube. Somos el colectivo político humanista, un proyecto político humanista que busca generar organización de base para una transformación humanista y no violenta, para aportar a la construcción de la nación humana universal. Es nuestro trabajo, nuestro proyecto, la formación de equipos de estudio, de análisis, de reflexión, de acción y sobre todo de experiencia para organizarnos desde un nivel local hacia un ámbito regional, nacional e internacional. Desde el año pasado hemos comenzado a realizar algunos eventos tratando de poder mirar, leer e interpretar un poco situaciones políticas tanto nacionales como internacionales. Para esta ocasión, el tema es justamente la segunda vuelta electoral en el Ecuador. ¿Sí? Para eso hemos invitado a cuatro amigos, nos llamamos así, aunque Emily es un nuevo contacto, una nueva amiga nuestra. Contaremos para esta noche con Hernán Reyes, un sociólogo, comunicador, docente y analista ecuatoriano. También nos acompaña Emily Vera, ingeniera en marketing, coordinadora nacional de jóvenes de UNES, representante de UNES para este evento. Javier Torcacher, un gran amigo, comunicador, investigador, analista internacional argentino y humanista. Además también estará Paul Madrid, representante del colectivo político humanista. Vamos a iniciar el evento, pero nos gustaría antes de iniciar que vamos a tener unos próximos eventos. El siguiente será el viernes 23 de abril, que tendrá que ver también con un evento de un análisis de los resultados de estas elecciones, a las cuales seguramente invitaremos a muchos de los amigos, iguales de ustedes, y también otro para el viernes 30 de abril, que será una cuestión, un encuentro con amigos, con gente que quiere ir construyendo. Para iniciar este evento, vamos a indicar un poco el cómo vamos a trabajar. Hemos planteado dos segmentos. Cada participante tendrá un aproximado de 10 minutos para exponer las respuestas a las preguntas planteadas. Iniciaremos con el sociólogo Hernán Reyes, posteriormente estará la ingeniera Miriam Vera y posteriormente Javier Tocacher, cerrando Paul Madrid. Son dos segmentos. Como indicábamos, cada participante tendrá alrededor de 10 minutos. Yo indicaré por interno también el tema de los tiempos para tratar de ajustarnos lo mejor posible. Vamos a solicitar a las personas presentes que están en el Zoom que mantengan los micrófonos cerrados. Yo creo que al final del evento podríamos hacer un pequeño intercambio. No está planteado la posibilidad de hacer preguntas durante los segmentos. Tal vez al final pudiéramos intercambiar con algunos amigos. Solicitamos también a todos los amigos que están presentes en Zoom y que también están presentes en Facebook, nos puedan también indicar nos puedan dejar sus datos para poder invitarles también a los eventos que había yo indicado al inicio. Entonces, vamos a iniciar este evento. El evento, como decíamos, tiene que ver con qué está en juego en estas elecciones. ¿Qué está en juego en estas elecciones en Ecuador en esta segunda vuelta electoral? Vamos a iniciar entonces, como habíamos indicado, con nuestro primer participante, el sociólogo Hernán Reyes. Hernán, ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones en Ecuador en cuanto a la cohesión del tejido social y a la autodeterminación de la sociedad?
Gracias, William. Un saludo a Javier, a Emily y a los demás participantes en este conversatorio. La pregunta va directo al grano. La pregunta alude a lo fundamental o debería aludir a lo fundamental. Creo que respondiéndola, lo que está en juego fundamentalmente en estas elecciones de luego de poquitos días es la posibilidad de direccionarnos en dos proyectos de país para enfrentar una situación que de todas formas se avecina como muy complicada los próximos años, pero que finalmente uno apunta hacia una suerte de administrar la escasez, administrar las restricciones, administrar inclusive la coacción de las personas en aras del capital, en aras de la gran empresa, en aras de las élites, y el otro proyecto más bien apunta a respetar, revalorizar la vida, los derechos de las personas, los principios sobre los cuales se enmarca un proyecto de centro-izquierda, es decir, principios que tienen que ver con la igualdad fundamentalmente, con el respeto a la diversidad, con la posibilidad de que el Estado sea un elemento que contribuya a cuidar a la gente y no simplemente a cuidar los intereses de los grupos de poder. En ese sentido, me parece que las dos candidaturas finalistas, cada una de ellas representa uno de esos dos proyectos de país que van a, digamos, tener que administrar la cosa pública en los próximos años. Creo que en el caso de la candidatura del banquero Guillermo Lasso, está claro a qué sectores representa, más allá de lo edulcorado de su discurso, más allá de las innovaciones que haya logrado introducir a su campaña política, más allá de las estrategias de marketing que está utilizando y más allá de determinados apoyos que a veces confunden ciertas voces ciudadanas, ciertos liderazgos que finalmente todavía están, diría yo, demasiado marcados por una polarización que se vuelve negativa para la política en este país. Más allá de eso, creo que está claro que encabeza el tercer intento de su parte por llegar al poder y por acomodar la administración del Estado a su particular visión del mundo, a la particular visión del mundo que este proyecto tiene. Frente a él hay un candidato, Andrés Arauz, que evidentemente trae consigo un pasado reciente en el sentido de que todavía en la mente de millones de ecuatorianos está fresca la imagen de lo que era el país hasta el 2017, que más allá de los problemas que evidentemente todas las sociedades cargan consigo y más sociedades de capitalismo dependiente como la nuestra, más allá de eso expresaba justamente un camino recorrido durante al menos 10 años que recogía muchas, no todas, muchas de las demandas de los sectores populares, de los movimientos sociales, muchas de las reivindicaciones que una política de carácter igualitario y redistributivo, enmarcada en lo que comúnmente se denomina progresismo, o se ha denominado progresismo en Latinoamérica, recogía. En ese sentido, no hay posibilidad, diría yo, de términos medios. Alguien dice que el término medio o la periferia, digamos, frente a la toma de una decisión, frente a lo que se juega en estas próximas elecciones, es el voto nulo o el voto blanco. Yo particularmente creo que si bien son formalmente opciones consideradas dentro de un sistema democrático como el que tenemos, no es menos cierto que no expresan, desde mi particular punto de vista, la necesidad del bloque popular, del bloque de los sectores subalternos, de los sectores que han sufrido y siguen sufriendo en carne propia precisamente esa dominación y esa égida del poder. Me parece que finalmente
y a la larga la indecisión que ha venido observándose en el comportamiento electoral y que de alguna manera quizá es mayor que en escenarios anteriores, tiene que irse resolviendo en estos días que faltan para las elecciones. Tiene que irse resolviendo sobre la base del convencimiento de que lo que se está jugando el 11 de abril es demasiado importante como para poder jugar a la ruleta o para poder mirar los toros desde lejos. Es decir, lavarse las manos frente a finalmente una decisión que tiene que tomarse y tiene que tomarse de la manera más racional posible. Quería hacer énfasis en esto porque me parece que el tinte que ha tomado la campaña estos últimos días, me parece que la estrategia que finalmente ha adoptado el candidato Guillermo Lasso es una estrategia que tiende hacia la emocionalización de la decisión del voto, sacando quizá inclusive lo peor de mucha gente. Y lo peor de mucha gente me refiero a las antipatías o esos resentimientos que finalmente se han ido gestando durante estos 4 años, se han ido labrando con mucha paciencia por parte del gobierno de Moreno en relación con lo que comúnmente se llama correísmo. Parece que a pesar de que ya no es tan potente, digamos, este mensaje que lanzó prácticamente desde su primer día de gobierno el presidente Lenín Moreno, de desmarcarse de lo que era su real programa político, de atacar a quien finalmente el país le debía la candidatura suya propia, más allá de que ya no es efectivamente esa polarización tan acentuada hoy en día, precisamente por el propio demérito y descrédito que ha tenido el gobierno de Moreno, no es menos cierto que todavía sigue habiendo en las conversaciones, digamos, como yo la suelo entender a la opinión pública, digamos, a las corrientes de opinión pública dominantes en el Ecuador, todavía sigue existiendo de alguna manera esa mirada bipolarizada de que lo ve todo en blanco o negro y que finalmente a ratos reacciona a un ciertos estímulos de manera, yo diría, inmediata, de manera sin mucha meditación. Y el estímulo justamente del anticorreísmo es uno de los elementos que está jugado, lamentablemente sigue persistiendo, no solamente dividiendo al país alrededor de un tema que gira en lo personal, quizá, o más en estilos de liderazgo y no en lo fundamental o en lo de fondo, que significa la posibilidad de entender qué está esperándole al país los próximos años. Y de hecho, yo querría terminar mi intervención diciendo que para poder justamente fundamentar o argumentar a favor de un voto frente a una de las dos opciones, evidentemente mi voto frente a esas dos opciones está y estará el 11 de abril por la opción cercana al pueblo, por la opción cercana a la tendencia de centro izquierda, por una opción que plantee que el Estado vuelva a ser el garante de los derechos y vuelva a cuidar de las personas luego del desbarajuste, de la desinstitucionalización y del desmadre, si se me permite la palabra, que ha significado los 4 años del lazo morenismo en el Ecuador, junto con la alianza que ha tenido también con la derecha social cristiana. Me parece que es importante poder colocarnos a cierta distancia crítica de lo que significan estos tips de campaña electoral, de campaña electorera, como se ha visto los últimos días, que a la larga lo que hacen es más confundir o justamente pinchar en esos espacios sensibles que sin mucha racionalización pueden generar el posicionamiento de votos indecisos. Eh, con eso querría yo terminar la respuesta a esta primera pregunta en la primera intervención. Agradecemos la intervención del sociólogo Hernán Reyes en esta primera intervención.
Vamos a continuar entonces con la ingeniera Emily Vera, representante de UNES, como habíamos dicho. Emily, ¿por qué UNES considera que estas elecciones son un momento crucial para el Ecuador? ¿Qué es lo que está en juego en este momento? Emily, bienvenida. Agradecer el espacio. Sin duda alguna, lo que nos estamos jugando ahora es una decisión entre la vida y la banca. Vamos a tener que escoger entre sostener nuestros hogares, sostener nuestras vidas, o seguirle dando dinero a la banca y protegiendo a los grandes grupos económicos. Pero justo para hacer este análisis quisiera establecer ciertos puntos o sobre todo ciertos antecedentes. En el 2020 nosotros vivimos un año muy duro, sumamente duro, por la pandemia, por la crisis económica, y eso prácticamente nos hizo vivir un año de desesperanza en el Ecuador, que incluso lo podríamos remontar con mucha fuerza a lo que fue 1999, que algunos lo recordamos localmente como el feriado bancario o el salvataje bancario, cuando el gobierno se entregó prácticamente a la banca, confiscó miles de millones de dólares de todos los ecuatorianos para salvar a los bancos. No fue muy diferente a lo que pasó el año pasado, en el 2020. Prácticamente se establecieron leyes a favor de los banqueros. Fue uno de los años donde el señor Guillermo Lasso obtuvo muchas más ganancias en comparación a los años anteriores, ¿ya? Y nos pusieron a elegir, mientras teníamos un familiar en ese momento, nuestros padres, nuestros abuelos, muy delicados de salud, en algunos casos perdimos vidas en los diferentes hogares. La banca te seguía timbrando el teléfono a cobrarte, a decirte que iba a hacer un refinanciamiento de la deuda. En muchos casos nunca se consultó al cliente o al usuario de ese banco si se iba a hacer algún refinanciamiento, sin embargo se lo hizo con nuevos intereses de intereses sobre intereses. Entonces, realmente lo que estamos viviendo en este momento, o el gran cruce que estamos haciendo que vamos a hacer este 11 de abril, para mí se identifica con mucha fuerza como elegir entre la vida o elegir nuevamente salvar a los banqueros, salvar a los grandes grupos económicos. Y eso también se remonta en los últimos 4 años, porque creo que es preciso identificar que desde el retorno de la democracia en el Ecuador, que ya fue hace más de 4 décadas, no hemos tenido un pacto tan fuerte como el que hemos tenido en estos últimos 4 años, como le decía Hernán hace un momento, cómo han cogobernado Lasso, Moreno, Nebot. Prácticamente se ha consolidado una fuerza o un bloque de poder muy fuerte, como son los empresarios, como son los medios de comunicación, como es la banca, como es la partidocracia, y sobre todo también la intervención de la embajada estadounidense. Entonces, hemos tenido mucha gente alrededor de este gobierno, lo que ha ocasionado las diferentes crisis que hemos vivido prácticamente en cada uno de los años de este gobierno. Se intensifica con mucha fuerza porque el abandono del Estado, la reducción del Estado que tuvimos en estos últimos 4 años, donde nos pasaron prácticamente diciendo que existía un Estado obeso, que teníamos mucha burocracia, de que no existía, y despidieron a diestra y siniestra médicos, despidieron enfermeras, despidieron maestros. Esa es la forma de reducir el Estado, para ellos ese Estado obeso. Llevó prácticamente un deterioro que cuando llega una pandemia que no conocíamos, incluso en medio de una pandemia, teníamos doctores despedidos, teníamos enfermeras despedidas, no teníamos los insumos necesarios en los hospitales, porque obviamente existió una reducción al presupuesto de la salud, sobre todo con mucha fuerza una reducción al presupuesto de educación. Una de las primeras marchas movilizadoras que tuvimos fue a nivel de la educación. Entonces, al encontrarnos prácticamente con un deterioro a nivel de salud, un deterioro a nivel de educación, con la eliminación de los subsidios a los combustibles, con los despidos masivos, encontramos que hay un bloque muy fuerte que está dominando el país, y a su vez también es quien figura en esto aquí. Hay muchos jefes detrás de lo que sucedió en este gobierno, que es el gobierno de Moreno, Nebot y Lasso. Tienes un títere delante de eso, que es Lenín Moreno. Tienes muchas manos que le están controlando. Por eso fue el reparto de hospitales que se dio, que se denunció, y que nunca se ha hecho hasta el momento nada todavía, mientras perdimos miles de vidas. Y este bloque que les mantenía, que tenía muchos jefes, dentro de uno de sus jefes también fue y también es Guillermo Lasso, actual candidato a la presidencia
él prácticamente desde su bancada en la Asamblea aprobó diferentes leyes que, está aquí la mal llamada ley humanitaria, lo que hizo fue que se despidieran miles de empleados, tanto del sector público como del sector privado, la reducción de los salarios básicos y que mucha gente fuera despedida sin liquidación. Y eso lo vivimos todos los días. Comentarles un poco, todos los días hacemos nosotros con el equipo el territorio puerta a puerta, estamos totalmente en constante cercanía a la ciudadanía y no hay un solo sector donde no nos digan que fueron despedidos y que hasta el día de hoy reciben la liquidación, que fueron despedidos de la noche a la mañana y que nadie les da una explicación ni nadie está velando por los derechos de los trabajadores. Esa ley, esa mal llamada ley humanitaria, eso es lo que representa Lasso. Estos 4 años de gobierno es lo que representan Lasso, es lo que representa Guillermo Lasso, es la reducción del Estado, la reducción al presupuesto de la salud, la reducción al presupuesto de la educación, el despido intempestivo, la reducción de salarios, la eliminación de subsidios, es prácticamente dejar a la suerte a los sectores más, a la gran mayoría de los sectores, porque incluso han perjudicado, hablan tanto de la clase media, pero incluso le aplicaron a la clase media un impuesto del 2% a los microempresarios, lo que también impide un crecimiento, cuando tanto se habla de tener un crecimiento en esta clase media, para poderles permitir a ellos tener mejores oportunidades y calidad de vida, también Guillermo Lasso las ha venido cortando en este proceso. Guillermo Lasso ha representado en los diferentes gobiernos donde él ha podido estar su claro objetivo. Y una pregunta muy clara que se le hemos hecho todos los ecuatorianos es que si él tendría que elegir entre el país o la banca, y él hasta el día de hoy no la responde. Entendemos también ese silencio del candidato Guillermo Lasso frente a la postura de muchos ecuatorianos, porque ya en el 99 él eligió defender su banco. En estos últimos 4 años, y sobre todo en el año 2020, él decidió salvar la banca también, porque su gran propuesta para ayudar a aliviar la crisis económica, social y sanitaria que teníamos en ese momento era darle más créditos a la gente. Eso no es una solución porque él vive de eso, ese es su trabajo de todos los días. En este momento consideramos que las élites, aunque recuperaron obviamente la tradición a través de Moreno, no han recuperado la legitimidad. No, una cosa que es muy fuerte y nos choca a los ecuatorianos y a las ecuatorianas es saber que hace un año atrás lo que estaba en juego sí era la vida de la gente. Y donde la respuesta del gobierno, apoyado por María Paula Romo, gran amiga de Guillermo Lasso también, fue darnos cajas de cartón para enterrar a nuestros padres, para enterrar a nuestros abuelos, fue hacernos los desentendidos, porque esto fue un sálvese quien pueda. Voy a hablar del caso Guayaquil. Aquí nos mandaron, a nivel nacional enviaron a todo el mundo a su casa. Guayaquil es una ciudad donde el 60% de la población económica, activa económicamente, vive del diario. Es decir, si ese día trabajó, comió. Si ese día no trabajó, ese día no pudo comer ni él ni su familia. Ante eso, nadie dio una respuesta. Elegir en este momento al mejor candidato o al candidato que necesita este país es elegir también la opción del progresismo, es elegir la opción que está brindando la calidad de vida, está brindando vacunación, está brindando reactivación económica, está brindando trabajo digno para más de 400.000 jóvenes y en general 800.000 empleos dignos con seguridad social para los trabajadores, está brindando 3 millones para reactivar la economía, la productividad para pequeñas, medianas y emprendedores también. El plan Alivio Ahora es uno de los planes más fuertes de nuestro candidato Andrés Arauz. Andrés representa realmente la juventud, las ideas, la fuerza que necesitamos en este momento como país para salir de la crisis económica, social que tenemos y la crisis política también que tenemos, y la crisis sanitaria sobre todo. Para finalizar esta primera parte, la pregunta es clave. ¿Va a ser una elección entre elegir la vida o elegir salvar a un banco? Creo que muchos ecuatorianos conocemos lo que es salvar un banco y perder una vida, porque ya lo hemos vivido en los diferentes gobiernos. Muchas gracias, Emily. Gracias por su intervención. Creo que después o al final habrá mucho. En realidad es una pena que los tiempos no nos permitan hacer más extensivo estos tipos de intervenciones, de encuentros, de
intercambios, pero bueno, este es el formato. Gracias, Emily, nuevamente, y ahora vamos a continuar con Javier Tolcacher. Javier Tolcacher, un analista internacional. Javier, ¿qué relevancia tiene en este momento electoral en Ecuador de cara al avance del progresismo en América Latina? ¿Cómo lo miras tú? Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Willy, y buenas noches con todas, con todos, y muchas gracias por la invitación a compartir este panel. Quisiera compartir con ustedes primero la impresión que tenemos desde el campo progresista latinoamericano sobre esta elección, que es bastante similar en todos los casos en los que hemos conversado. Los ecuatorianos nos parece que enfrentan hoy la misma disyuntiva ante la que estuvimos en Argentina en 2019. En ese momento la disyuntiva era generar una unidad del bloque popular con todas sus diferencias y amplitud de matices, o tener que soportar durante 4 años más, en el caso nuestro, un gobierno empresarial ligado a las finanzas, a los poderes económicos fácticos del país y también internacionales, ¿no? Esa era la disyuntiva en Argentina, y el bloque popular supo sobreponerse a los divisionismos. En Ecuador me parece a mí que eso sucedió solo parcialmente, con la acumulación alrededor de la figura de Arauz, pero digamos, de alguna manera el voto, gran parte del voto quedó disperso, no se acumuló. Si bien yo no soy un defensor acérrimo, ni mucho menos de los binarismos, está claro que a estas alturas, en la segunda vuelta, se trata de una elección a cara o cruz, ¿no? Cuando uno tira la moneda al aire, que no es el caso, sale o cara o sale cruz. Y es literal, porque la opción cruz, que es la de Lasso, la de la derecha, la de la banca, el social cristianismo, es la que no muestra la cara, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que el asesor de campaña del señor Lasso es un viejo conocido de los argentinos, el señor Durán Barba, ¿no? Que es, por supuesto, ecuatoriano, pero que fue también asesor de campaña de Macri. Y entre los artilugios del señor Lasso está el tema de lograr vestir algo que políticamente será antipopular, con, digamos, una faz de cosa popular, de cosa amena, de cosa casi de fiesta, que, digamos, oculta lo dramático que pueden llegar a ser las políticas neoliberales. Aquí en Argentina, no sé si se estará usando este eslogan en Ecuador, pero aquí en Argentina diríamos, aunque la banca se vista de sierra, banca queda, ¿no? Entonces Lasso claramente desde afuera es igual que Macri, igual que varios otros políticos que ahora voy a mencionar de la región, es el intento de una regresión de 30 años, es volver a los años 90, así, sin tapujos. Por otra parte, siempre mirando desde afuera, la cara del progresismo, una cara joven, de alguna manera un símbolo de recambio o de renovación del proceso anterior de la Revolución Ciudadana, que es un proceso que puede en algunos aspectos, digamos, no ser del completo agrado de algunos o de cada uno, digamos, obviamente como cualquier proceso político, haber tenido errores y aciertos, pero hay que entender, y este es un tema central, que no hay gobiernos perfectos. Esa es una ilusión, una imagen que uno se arma en la cabeza y piensa, bueno, este gobierno o tal otro gobierno me va a resolver todos los problemas. Eso no es así, ni en un gobierno ni en otro gobierno. Es el pueblo, es tarea del pueblo, corregir y perfeccionar a quien elige para gobernar y no desentenderse, ¿no? O sea, tenemos que avanzar crecientemente hacia una democracia mucho más participativa, mucho más real, donde el pueblo esté en permanente movilización, prácticamente en cogobierno con las autoridades, ¿no? Sin embargo, hay gobiernos que sí hacen mucho daño, de eso hay que protegerse. Es el caso de estos gobiernos neoliberales que en poco tiempo, y esa es la experiencia argentina, destruyen
lo que cuesta mucho tiempo construir. Si uno piensa cuánto tiempo cuesta construir universidades, ¿no? Universidades para que mucha gente que antes estaba excluida pueda acceder a esas universidades, y cuán rápido todo eso puede ser desmontado, ¿no? La integración regional, bueno, tantas cosas que todos sabemos, es mucho más fácil destruir que construir. Pero vamos al punto de la significación en términos de política exterior y geopolítica de lo que significaría, a mis ojos, uno u otro gobierno. En mi opinión, Lasso, el candidato Lasso, representa la sumisión total al plan de dominación estadounidense, ¿no? Que está tratando Estados Unidos de reposicionarse como potencia unipolar, por lo menos en la región, y entonces busca el alineamiento férreo, prácticamente un vasallaje de todos los gobiernos de derecha. Significa fuerte alineamiento con el Grupo de Lima, ¿no? Que como todos sabemos, su único objetivo no es la integración regional, sino la agresión sistemática contra Venezuela, contra Cuba. El candidato Lasso significa alineamiento con el criminal gobierno colombiano. Todos los días leemos la masacre, el genocidio que está sufriendo el pueblo colombiano en las zonas rurales, directa responsabilidad del gobierno por la tolerancia y en muchos casos por el fomento, ¿no? De bandas paramilitares y de sicarios. Un gobierno de Lasso significaría el alejamiento de la soberanía y de la integración regional con sentido social. Significaría estar atado de manos para el pueblo ecuatoriano en esta puja geopolítica entre Estados Unidos y China y Rusia, ¿no? Significa el regreso de Ecuador por la senda que ya ha emprendido el actual mal gobierno, dirían los zapatistas, que es el de la represión contra el pueblo, que se vio claramente en el 2019, y la remilitarización, con la muy posible instalación en el territorio nacional de fuerzas militares y de seguridad de los Estados Unidos o de Israel. En el peor de los casos, ese gobierno, ese eventual gobierno de Lasso, podría significar, ese alineamiento automático podría significar participar de peligrosas confrontaciones armadas, ¿no? Que van en contra del mandato de zona de paz alcanzado por la CELAC en 2014. Por la faz contraria, un gobierno de Arauz me parece que, y aparte es explícito, lo ha dicho el candidato, forjará un bloque progresista, y a mí me parece que se alineará de manera relativamente moderada junto a la especie de subbloque que conforman Alberto Fernández de Argentina, Andrés Manuel López Obrador de México y también Luis Arce de Bolivia, que es una especie de bisagra, ¿no es cierto?, con el bloque más de la izquierda definida, que está nucleado en el ALBA TCP, los países del ALBA, el Tratado de Comercio de los Pueblos. También me parece que un gobierno de Arauz sería un factor de paz, de concertación en la región, actuando como un defensor de la autodeterminación de los pueblos y totalmente contrario a la injerencia geopolítica de potencias externas. Una victoria de Arauz en la segunda vuelta, además del importante refuerzo para la recuperación de la integración regional con sentido soberano, estimo que podría fortalecer a otros actores y movimientos progresistas de la región, ¿no? Como por ejemplo, si el mismo 11 de abril, Verónica Mendoza en el Perú, la candidata de Juntos por el Perú, pudiera, digamos, ingresar a una segunda vuelta en Perú que está muy disputada, ¿no? Entonces eso fortalecería la candidatura de Mendoza. Lo mismo sucedería con Colombia, con el candidato Petro, de Colombia Humana, y el fortalecimiento de futuras candidaturas progresistas o de izquierda en Chile.
que también tiene elecciones este año. Me parece que el triunfo de Arauz daría alas, daría renovados bríos a las movilizaciones populares en toda la región que luchan por justicia social, como en Paraguay, en Haití, en Guatemala. Sería un oxígeno para la oposición hondureña, que también va a las elecciones en este año en un contexto muy duro y muy difícil, como lo es la actual cuasi dictadura de Juan Orlando Hernández. También fortalecería la imagen de la posible vuelta al poder de un bloque popular de unidad en Brasil, seguramente liderado por Lula. La reconstitución de este bloque progresista a la izquierda constituirá un claro avance hacia un multilateralismo en las relaciones internacionales, abriendo espacio para las naciones subalternizadas para pasar a un campo de cooperación, saliendo de la bipolaridad exclusiva de la actual confrontación entre bloques entre Occidente y Oriente. La paradoja es que esto, que para ustedes es una elección binaria, significa en términos internacionales salir de la lógica de lo binario, salir de la lógica de la Guerra Fría y abrir el abanico de posibilidades dando mayor voz a Latinoamérica. Por otra parte, quería terminar diciendo que Arauz forma parte de una generación de recambio, no solo en Ecuador, y no solo por su edad, sino también por la situación en la que la persecución judicial y mediática, la proscripción antidemocrática y en otros casos la muerte biológica, como fue el caso de Chávez o Castro, colocó a los liderazgos latinoamericanos. Eso puso al progresismo y a las izquierdas en situación de renovarse, no solo en términos de caras de figuras electorales, sino también de incorporar nuevos contenidos que hoy ya son parte de la agenda de la nueva sensibilidad a nivel mundial. Temas como la paridad de género, los feminismos y el derecho de la mujer a no ser considerada una máquina de reproducción, una fuerte política de defensa medioambiental, la valoración de la diversidad cultural, la efectiva construcción de plurinacionalidad, la afirmación de la diversidad sexoafectiva y nuevas formas familiares, la democracia participativa y real, la apuesta por nuevas tecnologías soberanas, la alfabetización digital crítica, la plena incorporación de las nuevas generaciones y la no violencia como política de Estado, son todos asuntos que embrionariamente ya están y se irán asentando cada vez más en la agenda de todos los gobiernos progresistas. Sin duda que también habrá que profundizar la tendencia hacia la igualdad de derechos y oportunidades en la educación, la salud y la hasta ahora demasiado moderada redistribución del producido social, casi de una manera socialdemócrata, incluyendo reformas estructurales en el sistema económico, en la matriz de exportación extractivista sin valor agregado y sin duda posibilitando el establecimiento de una revolucionaria renta básica universal, incondicional, que permita deshacerse de la exportación, perdón, de la dependencia, de la condena del trabajo por la mera subsistencia y permitir el desarrollo de capacidades y potencialidades que no están reconocidas por el mercantilismo vigente. Lo mismo con la decidida democratización de los medios de comunicación, que ni en Argentina ni en Ecuador se lograron por completo por la fuerza de los monopolios existentes. A todo eso me parece a mí, y en toda la región es la misma situación en relación a esta etapa del progresismo, a eso se le llama volver mejores, es decir, acometer nuevos horizontes y reivindicaciones para iniciar un ciclo virtuoso de gobierno que recoja lo mejor del ciclo anterior de la Revolución Ciudadana, pero la eleve en el marco de una espiral evolutiva. Eso sería de momento por mi parte. Javier, muchas gracias por tu intervención. Muchos elementos, muchas cosas como para poder seguir charlando. Pero bueno, vamos a continuar. Muchas gracias nuevamente, Javier. Vamos a continuar ahora con Paul Madrid, miembro del colectivo político humanista, este proyecto político, el cual un poco va a llevar adelante, va a expresar un poco nuestros pensamientos, nuestras inquietudes respecto de que está sucediendo acá en Ecuador en esta segunda vuelta electoral. Bienvenido, Paul, adelante. Muchas gracias, Willy.
Buenas noches con todos y todas. Primeramente, bueno, quisiera, las intervenciones que me han precedido, pues han abordado muchos temas que, como bien lo dice Willy, han tocado en algunas aristas muy importantes. Mi intervención quisiera yo un poco centrarla básicamente con esto que estamos planteándonos de qué está en juego en estas elecciones. Y a lo mejor sin tratar de repetir lo que los compañeros ya han mencionado, para mí varias cosas están en juego en estas elecciones, como bien se ha dicho, pero quizás debo empezar por lo más importante. En esta elección está en juego la vida de miles de seres humanos, que debido a la profundización de las políticas violentas y antihumanas impulsadas por el actual gobierno con el respaldo de los grupos económicos de poder en Ecuador, en medio de esta crisis sanitaria, han puesto en inminente peligro la vida de miles de hermanos y hermanas ecuatorianos. Entonces, para mí eso es fundamental, primero. Actualmente en el Ecuador existen 5,5 millones de personas que están en situación de pobreza y cerca de 2,5 millones de personas que están en situación de pobreza extrema. Es decir, sobreviven, porque esa es la palabra, sobrevivir, con menos de $2 al día. Algo inimaginable. Pregunto entonces, ¿qué es más importante que la vida misma? Para mí ahí está claro lo que estamos jugándonos en estas elecciones. A mi parecer estamos siendo testigos de un proceso también acelerado de descomposición del sistema capitalista a nivel mundial. Sus graves efectos están presentes y no podrán ser evitados completamente en nuestro país. Sin embargo, una respuesta solidaria y que priorice la vida de los seres humanos no vendrá desde un próximo gobierno que represente los intereses de los ricos y los poderosos en el Ecuador. El 11 de abril tendremos que elegir entre una propuesta de corte progresista o una neoliberal, como bien lo han dicho los compañeros que me precedieron en la palabra. También hay algo que quisiera hacer notar. En medio de lo que estamos viviendo, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial, se está hablando ya de una llamada nueva normalidad, que pretenden imponernos los poderes hegemónicos a nivel mundial, haciendo uso de esta crisis sanitaria para justificar medidas antidemocráticas y de mayor precarización laboral. Encontrarán en el próximo gobierno un aliado entreguista o un gobierno sensato y responsable. Esa será la opción dentro de esta nueva normalidad que pretenden imponernos. Es por eso que está claro, ¿no? Es decir, está en juego la consolidación del modelo oligárquico imperial o cerrarle la puerta a su avance. Más explotación y miseria en nuestro país o medidas que apoyen a su población. Esas son también lo que está en juego. También dentro de esta llamada nueva normalidad que pretenden imponernos, estamos hablando que si vamos hacia una domesticación del ser humano y su mayor deshumanización, o empujamos el carro en la otra dirección. Es algo que también tenemos que preguntarnos, no solamente en este momento de elección política, pero en sí ya como una reflexión, diría yo, más profunda, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros, hacia dónde caminamos como humanidad. Desde nuestro colectivo Humanistas planteamos la construcción de un nuevo acuerdo social que transforme las estructuras caducas del Estado semicolonial ecuatoriano hacia un mecanismo de coordinación al servicio de su gente. Un nuevo paradigma que ubique al ser humano como valor y preocupación central y en armonía con su entorno. En estas elecciones creemos está en juego la posibilidad de avanzar hacia ese horizonte o retroceder aún más. Nosotros pensamos que es una oportunidad que se está presentando en un momento histórico, como bien lo han dicho antes, y como lo mencionaba Hernán, no existiría tal vez espacios para dudar. Hay que posicionarse claramente sobre lo que está aquí pasando y sobre lo que tenemos enfrente. Creemos que existe la posibilidad de recuperar o perder espacios de participación ciudadana que permitan aglutinar esfuerzos en la construcción de una mayor y mejor democracia, aproximarnos a un Estado que esté al servicio del ser humano o alejarnos aún más de él. Eso está en juego también.
De otro lado, la limitada y débil democracia formal que actualmente tenemos en Ecuador también está en riesgo por la corrupción imperante en gran parte de las instituciones del Estado, el desgobierno y la cada vez mayor orientación hacia un Estado represivo y policial, como claramente pudimos verlo en la brutal represión de las protestas de octubre del 2019. Hace poco, el informe de la Defensoría del Pueblo recientemente presentado encuentra graves violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Y es más, me parece que el día de ayer el Defensor del Pueblo acabó de presentar una acusación por el delito de lesa humanidad contra el presidente Lenín Moreno, algo que es sumamente grave. Esas son cosas que se están jugando en esta elección. Como decimos, es necesario tener clara que lo más importante, creo yo, es la vida de los seres humanos, y en ese sentido yo creo que esta elección no deja mucho espacio para dudar lo que está en juego, ¿no? De momento creo que por ahí sería un poco para ir cerrando en honor al tiempo mi primera intervención respecto a esta pregunta. Muchas gracias, Paul. Paul más o menos va llevando, es un representante del colectivo político humanista y lleva adelante nuestro pensamiento, nuestras inquietudes respecto no solo de este próximo evento que son las elecciones, sino por el futuro de Ecuador y como aporte también en una dirección humanista. Queremos nuevamente agradecer la presencia de todos los amigos que se han ido sumando a Zoom en estos minutos. Ya vamos más de 30 personas que estamos presentes al momento, más los amigos que nos están observando tanto en Facebook y posteriormente a través de nuestro canal de YouTube. Nuevamente les hacemos invitaciones para posteriores eventos que vamos a hacer. Justamente el siguiente será para un análisis de lo que sucederá en esta segunda vuelta, el 11 de abril, y después un encuentro con los amigos un poco para intercambiar. Estamos tratando unos temas sumamente importantes para el pueblo ecuatoriano y queremos más bien conocer un poco, mirar, leer los diferentes puntos de vista de esta situación con nuestros invitados. Vamos a continuar en este segundo segmento con una segunda pregunta a cada uno de los invitados. Nuevamente tendremos 10 minutos. Creo que al final pudiéramos, si es que hubiera tiempo y vemos las posibilidades, abrir a la recepción de algunas preguntas, pero de todo modo el fundamento estaba planteado en la exposición de nuestros invitados. Vamos a continuar con una segunda intervención. Cualquier inquietud que tengan, por favor, a través del chat que nos puedan escribir y al final, pues, en tiempos y la cantidad de gente que estemos presentes en este evento. Continuamos entonces, luego de este pequeño paréntesis, nuevamente con Hernán Reyes, y ya topando una cuestión, una mirada un poco más amplia, tomando también una mirada desde otro ángulo a estas nuevas elecciones, a este nuevo evento democrático del Ecuador. Hernán, ¿de qué manera el pueblo ecuatoriano puede contrarrestar las pretensiones de la derecha para impedir el avance del progresismo? ¿Qué puede hacer el pueblo ecuatoriano? Hernán, bienvenido, muchas gracias. Gracias, William, por la pregunta. Bueno, creo que hay primero que hacer memoria. Me parece que un elemento central en la actuación política, en la decisión del voto, en el posicionamiento personal frente a estos dilemas que muchas veces tenemos frente a nosotros cuando se trata de mirar el país proyectado hacia el futuro, el país de nuestros hijos, de nuestros nietos, tiene que ver con la memoria. Y precisamente creo yo la necesidad en estas épocas electorales donde se condensa mucho el discurso social, donde se radicaliza la opinión pública, donde finalmente la gente empieza a hablar del país, a hablar de la vida y a hablar de quién es uno.
Y en ese sentido, creo que es necesario tener una cierta profundidad histórica para saber lo que hemos sido como país y para saber lo que queremos ser como país. Me da la idea de que lamentablemente mucha de nuestra población tiene serias carencias en cuanto a tener una memoria histórica que podría orientarles mucho más en situaciones como esta. Ecuador del siglo XX es un Ecuador que finalmente nace a partir de una revolución liberal que coloca un antes y un después de lo que era la vida política y societal ecuatoriana. Y la revolución liberal abre las puertas para que ese viejo país, el del siglo XIX, un país manejado por las oligarquías, los grandes hacendados, el país del Estado hacendatario, como decía alguien, vaya abriéndose a las nuevas demandas, abriéndose a las nuevas capas y sectores sociales que van surgiendo. Los años 40 son años de una segunda ola de renovación, cuando finalmente aparece ya el Estado, un Estado centralizado, un Estado ya no al servicio ni dependiendo de la plutocracia, de los bancos, sino un Estado independiente. Luego, en los años 70, gracias a los recursos que se obtienen a partir del petróleo, se da el proceso de modernización y crecen ostensiblemente las capas medias. Sin embargo, más allá de aquello, el siglo XX fue un país fue un tiempo en el cual el país no pudo eliminar, anular la cultura del privilegio, las culturas del privilegio. Las élites siguieron de alguna manera enquistadas en los aparatos del Estado. Las élites siguieron siendo agentes y actores claves en los procesos de reacción y de contrarrevolución y en el ascenso de gobiernos que finalmente a veces surgieron con tintes renovadores y terminaron atrapados y secuestrados por esas élites. Creo que cuando se acerca el fin del siglo XX y el Ecuador había entrado en los años 80 en este proceso de crisis económica, de endeudamiento externo y de implantación de la primera fase del modelo neoliberal, fundamentalmente con el gobierno social cristiano de Febres Cordero. El país vuelve a caer en manos de estas élites económicas y vemos cómo a fines de los años 90 se da el salvataje bancario primero y luego el feriado bancario de alguna manera se produce este desbarajuste en la historia reciente con la caída de 3 presidentes en pocos años sin haber logrado terminar su mandato. Estoy hablando de Abdalá Bucaram Ortiz, estoy hablando de Lucio Gutiérrez, estoy hablando de Yamil Maguad, no necesariamente en ese orden, fruto precisamente del malestar de esos sectores populares y clases medias que ven que el país se les va de las manos otra vez. Es el año 2007 cuando de alguna manera se logra, a partir de un proyecto nuevo, renovador, el proyecto de Alianza País, recuperar la patria, como se dijo en ese entonces. Se logra generar una nueva constitución a la medida de las necesidades del nuevo siglo y se logra enrumbar de alguna manera el país en esos 10 años que duró el gobierno de Rafael Correa, con sus aciertos y sus limitaciones, y sus logros. Eso hay que decirlo también. Y entre ellos quizá el más grave de todos, que le está pasando factura, inclusive hoy en día en la propia coyuntura electoral, el distanciamiento, el alejamiento que el gobierno de Rafael Correa tiene con sectores sindicales y con amplios sectores del movimiento indígena. Esto es lo que finalmente ha implicado que en la primera vuelta electoral del pasado febrero haya una tercera propuesta electoral que no se suma, como ya explicaba Javier Tocacher, a un bloque popular que habría sido un bloque indígena popular y que finalmente hubiera podido quizá triunfar en primera vuelta, sino que se abre por su lado justamente por estas distancias, estas fricciones, estos roces
y digamos estas tensiones que se generaron. A mí me da la idea de que el pueblo ecuatoriano debería justamente tener claro cuáles han sido los peores momentos de la historia ecuatoriana. Esos peores momentos han sido justamente cuando las élites, las oligarquías, los sectores de poder, los grupos fácticos han tenido las riendas del Ecuador a través de gobiernos abiertamente de derecha. Creo que el pueblo ecuatoriano debería tener memoria de qué son los socialcristianos. Creo que recién, por ejemplo, en el Ecuador, la ciudadanía guayaquileña está volviendo a repensar lo que es Guayaquil y lo que ha sido el gobierno socialcristiano a través de la alcaldía, primero con Febres Cordero, luego con Jaime Nebot, luego con Cintia Viteri. Los 50,000 muertos en exceso que ha tenido el Ecuador, de los cuales la gran mayoría de ellos son muertos guayaquileños, personas que murieron en las calles y en las aceras de Guayaquil el año pasado, que, como ya decía Emily, fueron simplemente recogidas en cartones, en cajas de cartón, entradas a la maldita sea en los cementerios, muchos de los cuales ni siquiera los familiares, en muchos de los casos los familiares todavía no han recuperado a sus seres queridos. Eso ha sido el gobierno social cristiano a nivel local. Febres Cordero fue un presidente, yo diría, el más autoritario que yo recuerde en toda mi conciencia, aquel que persiguió a sangre y fuego a sus opositores, aquel que se tomó las cortes de justicia. Hay quienes hablan mucho ahora del autoritarismo o del mal talante de Rafael Correa. Yo quisiera preguntar a esas personas si recuerdan o puede hacerse donde desapareció la moneda propia del país y donde hubo cientos de miles de familias dando como resultado millones de ecuatorianos que quedaron en la quiebra y tuvieron que salir del país. Y es que los ecuatorianos tuviéramos fresco en la memoria ese historial, ese prontuario de Guillermo Lasso, ni siquiera aparecería él como candidato a la presidencia de la República. Él estaría perfectamente bien ubicado e identificado como lo que es un banquero que se ha aprovechado efectivamente de las facilidades que determinados gobiernos le dieron para amasar fortuna, para llevar esa fortuna amasada en el Ecuador y a costa de los trabajadores ecuatorianos, llevarlo a sus empresas offshore, llevarlo al exterior, llevarlo a Panamá, a las Islas Caimán, y ahora tener la cara de volver a presentarse por tercera vez para querer ser presidente de los ecuatorianos y poder rematar con su proyecto. Esa memoria es la que lamentablemente nos falta a los ecuatorianos. Nos falta a los ecuatorianos porque en buena medida los medios de comunicación masivos han sido máquinas de desmemoria en este país. Los medios de comunicación masivos al estar reinventando lo que sucede y acontece diariamente en sus noticieros, en sus páginas, en sus espacios radiales, siempre han optado por esconder lo estructural y lo de fondo, y por dar pábulo a aquello que les interesa como empresas comerciales o empresas de rentabilidad económica. En ese sentido, creo que las épocas electorales, si bien son cortas, tienen una virtud fundamental, que es volvernos a traer a la memoria estos eventos, estas trayectorias históricas, estas actuaciones de silenciamiento como el de los grandes medios de comunicación, y poder desenmascarar y develar quién es quién en la historia política del Ecuador. En ese sentido, creo que el único antídoto frente a una campaña electoral basada, obviamente, en el caso de Guillermo Lasso y obviamente por quien está encargado de hacer su asesoría política y de llevarle adelante la campaña, que es, como ya lo dijo Javier Tocacher, el señor Jaime Durán Barba, un experto en ataques sucios, un experto, yo diría, mercenario, en venderse al mejor postor y, sobre todo, los mejores postores en la historia política latinoamericana en los últimos años han sido los gobiernos de la nueva derecha y de la vieja derecha. Por eso es que Durán Barba fue asesor de las campañas de León Febres Cordero, por eso fue el asesor de las campañas de la alcaldía de Jaime Nebot, por eso él fue asesor también de Yamil Maguad, por eso él fue asesor de Guillermo Macri, por eso él fue asesor inclusive de Calderón en México. Gobiernos de derecha, gobiernos autoritarios, gobiernos neoliberales, a quienes él ha servido
fundamentalmente. Y luego de que Durán Barba haya planteado inclusive de manera pública, porque así funcionan estos consultores políticos, muchas reservas y críticas a cómo se estaba llevando la campaña de Lasso, finalmente acepta sumarse a él y acepta, digamos, direccionar una campaña política basada en esa acepción que tiene él de lo que es la opinión pública, un espacio conversacional donde el que golpea primero golpea mejor, donde los eslóganes y las ideas simples sustituyen la posibilidad de argumentar y la posibilidad de poder plantear a profundidad cuál es la dirección del programa político, y donde finalmente las emociones son estimuladas para que reaccionen ante lo peor. En ese sentido, creo yo, la posibilidad de que la memoria histórica en estos escenarios coyunturales de las elecciones vuelva a aparecer en este tipo de conversaciones como las que estamos teniendo ahora, como las que se tienen justamente en las organizaciones sociales, en los barrios, a propósito del dilema de por quién votar en las elecciones. Creo que puede ser, como decía yo, el único antídoto al olvido, a la desmemoria, al silenciamiento y al cerco mediático. No hay otra. Creo que la verdad está justamente expresada en la historia. No hay que rebuscar mucho, no hay que argumentar mucho, hay simplemente que recordar quién está a favor del país profundo, del pueblo, de la vida, de los que más lo necesitan, y quién está a favor de las élites, quién está a favor de los grupos de poder. Creo que esa sería la respuesta a esa primera pregunta. Muchas gracias, Hernán, por su intervención en este nuevo segmento. Manteniendo el mismo orden, continuamos con Emily Vera, representante de UNES. Emily, ¿qué estrategias utilizará UNES para enfrentar este cerco que sin duda la derecha tratará de implementar para impedir o tratar de imposibilitar al gobierno de Arauz en caso de que gane las elecciones? ¿Cómo se está emplazando UNES para enfrentar a esta derecha? Bienvenida, Emily. Gracias. Sin duda alguna, voy un poco a explicar también que UNES fue la unión, la conformación de cientos de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, que creen, obviamente, en un gobierno contrario al neoliberalismo, un gobierno contrario a la derecha, más bien es la opción o apostarle al progresismo, apostarle a las ideas, apostarle nuevamente a ese recambio generacional y apostarle a la construcción también del poder popular. Javier lo mencionaba hace un rato, lo importante, y yo creo que soy muy joven todavía, y lo digo porque en este gobierno de Lasso, Moreno y Jaime Nebot fue la primera vez que yo salí a las calles a protestar. Hay una nueva generación que está viviendo nuevas cosas, nuevos sistemas de organización, nuevas formas incluso de organizarnos para debatir ideas, incluso para decidir nuestros votos. Entonces, eso fue una de las primeras cosas. Voy a hablarlo a nivel personal que notamos, y luego obviamente lo llevamos a un nivel mucho más macro, incluso a nivel nacional, de cómo estas nuevas generaciones también están apostando en el progresismo, sin necesariamente decir que pertenecen a un partido político, pero lo que nos ha llevado a tener a cientos de organizaciones sociales que se han venido efectuando o formándose desde los barrios, desde las canchas, desde la necesidad de compartir una causa común. Voy a citar un ejemplo de algo que no existía antes y que luego, bajo estos diferentes recortes que hemos tenido a nivel de salud, se han venido organizando. Tales son los casos de las enfermedades raras. Entiendo que ahora tienen una federación a nivel nacional de diferentes enfermedades, porque no existe medicina en los hospitales, que se han sumado también a la propuesta que se han sumado a la propuesta de que un banquero no sea el presidente. Eso para nosotros es la organización social que se sumaron también a la propuesta de Unión por la Esperanza, que es UNES. Entonces, entendemos que en este preciso momento ya está la derecha, obviamente, tratando de intentar posicionar dentro del imaginario electoral
una postura de que van, ejemplo, delante de las elecciones, cuando claramente todas las encuestas nos dan arriba, nos dan ganadores. Sin embargo, estamos muy claros de que estaban fraguando un fraude. El día del 11 de abril, posiblemente a las 8 de la noche, como lo hicieron también en elecciones pasadas, Ecoavisa decía que un candidato era el que estaba ganando, mientras otros canales decían que era otro candidato el que había ganado las elecciones. Va a suceder lo mismo. Hay que decirle al pueblo ecuatoriano que eso va a pasar. Y eso también nos lleva a, desde acá, estar organizados con algo que nació luego de la traición, que fueron los diferentes medios de comunicación. Incluso este mismo espacio de ahora, felicitarlos porque nos permite abrir mucho más allá del cerco mediático que existe e irlo rompiendo, porque es también una de las estrategias muy fuertes que vamos a tener que hacer luego de que ganemos las elecciones. Primero, el tema comunicacional, y segundo, el tema organizacional, el tema del territorio. Te decía hace un momento que yo conocía sectores que no estaban organizados y que la medida o las diferentes medidas antipopulares se los han llevado o los han forzado a organizarse ahora para pelear por los derechos. Somos esas mismas organizaciones, miles de organizaciones alrededor del país, que vamos a salir a defender, en primer lugar a nivel territorial, la victoria de Andrés Arauz. Segundo, vamos a necesitar, como este foro, miles también de medios de comunicación alternativos que han nacido luego del 2017, que estén comunicando la verdad, que estén diciendo lo que sucede en las calles, porque va a ser evidente que desde los medios de comunicación tradicional, desde los periodistas que ya han sido pautados todo el tiempo y los conocemos, sabemos cómo facturan, porque le facturan al Estado, y se quejan tanto de que el Estado es obeso, sin embargo sacan bastante billete del Estado para comprar la opinión pública, porque eso también es una de las estrategias que aplica Durán Barba, intentan posicionar dentro de la opinión pública lo que ellos quieren. Sin embargo, la reacción que vamos a tener y las acciones que vamos a tener que hacer nosotros también desde UNES, y no lo digo únicamente como una sola organización, sino, insisto, en las miles de organizaciones que conformamos UNES, es tener dos respuestas inmediatas ante el bloqueo. Sin embargo, estamos muy conscientes y muy claros que vamos a tener a Diana Salazar, que es la fiscal, todavía intentando posicionar dentro de la estrategia de lawfare deslegitimar el gobierno de Andrés Arauz. Han insistido todo el tiempo en suspender las elecciones, incluso ahora siguen insistiendo en suspender las elecciones. Tienen una ciudadanía intentando infundir miedo para que no salgan a votar, lo que nos pasó también en la primera vuelta, cuando tenías miles de personas haciendo cola hasta las 10, 11 de la mañana, porque en teoría no podías votar rápido por el tema del aforo. Sin embargo, era algo que no tenía mucha lógica, y las estadísticas nos dicen también que hubo mucho voto blanco, mucha gente no asistió a votar, y no es que no haya asistido, estabas haciendo la cola antes para poder ejercer tu derecho al voto, pero los militares no estaban cediendo el espacio ni el tiempo necesario para que puedas hacerlo de una forma normal, rápida, como lo hacíamos en las anteriores elecciones. Ante eso también los medios de comunicación digitales, alternativos, van a tener que hacer cobertura prácticamente en cada uno de los recintos. Nosotros necesitamos informar rápidamente a la ciudadanía de lo que sucede, porque más allá de esa puesta de mano, lo que sucedió en octubre del 2019 también fue que estos medios de comunicación tradicionales y estos periodistas tradicionales, su credibilidad vaya disminuyendo, ya que tú tenías en octubre del 2019 a ciudadanía no politizada en las calles reclamando, mientras estos diferentes medios de comunicación hicieron un silencio a todo lo que sucedía. Igual pasó en la pandemia del 2020, cuando tú tenías miles de muertos en las calles y la prensa estuvo súper silenciada. Esto ha ido decayendo dentro también de la opinión pública, con muchos periodistas que ya no les creen. Y ante eso es una oportunidad para que nosotros volvamos a insistir con mucha fuerza en estrategias comunicacionales como medios de comunicaciones alternativos que puedan
dar o ir rompiendo este cerco mediático. Insisto, en las dos posiciones muy claras que vamos a tener, va a ser con mucha fuerza el tema territorial como el tema comunicacional. Sin embargo, también estamos muy conscientes que somos 50 asambleístas de la bancada de UNES, que llegó también, que tienen que sostener junto con la ciudadanía y junto con las organizaciones sociales el gobierno de Andrés. Estamos claros que van a salir nuevamente los banderas negras, como cuando salieron a reclamar el tema de la Nutella, van a volver a salir los banderas negras en su Ford 150 a reclamar por las elecciones. Sin embargo, vamos a tener una respuesta real, vamos a tener una respuesta territorial, vamos a tener una respuesta comunicacional, porque lo que se está jugando en estas elecciones es la vida de miles de personas, es apostarle a un plan de vacunación real, no un plan de vacunación VIP como lo propone Guillermo Lasso, o un plan de reactivación económica real con sueldos dignos, como lo propone Guillermo Lasso, de $120, y la reinserción de más de 10.000 estudiantes que dejaron de estudiar porque no tienen ni internet ni computadora, y Andrés ha propuesto una alternativa para poder regresar a clases y que todos estos niños y jóvenes puedan continuar su proceso de educación. La gente está muy clara en lo que nos estamos jugando en este momento, frente a lo que va a suceder el 11 de abril, con mucha esperanza y sobre todo nosotros con mucha certeza de que en estas elecciones nos jugamos la vida, estamos claros de lo que podría suceder más adelante, y la organización y la construcción del poder popular no se da únicamente en elecciones, y esto es una tarea de todos y de todas para profundizarlo durante toda la vida. Hemos elegido ser militantes de este proceso durante toda la vida y lo vamos a seguir defendiendo desde las calles y desde los medios digitales. Muchas gracias, Emily, por su intervención. Muy interesante conocer un poco cuáles son las estrategias, lo que UNES hará para poder valorizar para el reconocimiento de su candidato en las próximas elecciones. Vamos a continuar, nuevamente agradeciendo a Emily, vamos a continuar con Javier Tocacher, siguiendo la misma secuencia, desde afuera un poco, desde su mirada un poco más amplia de Latinoamérica. Javier, ¿con qué estrategias o acciones puede el progresismo latinoamericano apoyar el triunfo del progresismo en Ecuador si se consolida? Bueno, ya mencionó Hernán anteriormente que es fundamental el tema de la docencia, ¿no? Él hablaba de la docencia sobre la memoria y también de cómo contrarrestar el silenciamiento de los medios que ya no son de comunicación, sino de incomunicación o de entretenimiento. Y entonces yo creo que esta docencia tiene que estar enfocada en esta última parte de la campaña, aprovechar esto para ampliar el esclarecimiento de las personas sobre este tipo de campañas de guerra sucia que son muy habituales en toda la derecha, en toda la región, en todas las elecciones. Entonces, como para ir consolidando un conocimiento sobre esto para que ya no nos hagan más daño estas campañas sucias, en particular en las redes sociales, advirtiendo a los conciudadanos del carácter de falsificación que contienen, ¿no? Y diciéndoles que, mire, si utilizan ese tipo de tácticas en una campaña electoral, en realidad pierden credibilidad, pierden estatura moral. Ese no es el modo en que la gente quiere ver a la política, de un modo limpio, no de un modo, digamos, de tirarse unos a otros con basura, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer docencia en cuanto al tema de la comunicación política de un modo llano, de un modo sencillo, que todo el mundo puede comprender. También hay que insistir en el tema de los intereses que representan los medios, ¿no? Los medios no son neutrales, los medios responden a la publicidad paga, que les da por un lado el Estado a través de pauta oficial, pero por el otro lado las grandes corporaciones empresariales. Entonces son especies de panfletos que
de pasquines, se diría en otra época, que simplemente elaboran libretos respondiendo a los intereses de quien pone el billete, ¿no? Entonces, ese es otro tema, desenmascarar la supuesta neutralidad de los medios y lo que dicen para que todos aprendamos a leer mejor cada noticia, ¿no? Viendo que detrás de cada noticia hay una mirada. Por otra parte, en el campo de lo estrictamente político, hay que señalar que en un rapto de macartismo han sacado a relucir y sacan cada vez más a relucir un recurso que ya pertenece a un anticuario, ¿no? Que son los demonios de Cuba, los demonios de Venezuela, que en realidad responden a una estrategia general del capitalismo, pero también digamos, del gobierno estadounidense, que tiene relación con tratar de asfixiar y eliminar modelos de transformación real que son efectos de demostración y que estimulan la fe en las personas que la transformación es posible y depende de la acción humana, ¿no? Esa es una estrategia permanente. Por eso a Cuba la bloquearon desde el 62, por eso le hicieron la guerra en su momento a la revolución nicaragüense, hicieron golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala, invadieron República Dominicana, hicieron golpes en Brasil, golpes en Argentina, en fin, tratando de asfixiar toda forma, toda sonada popular y en realidad quitarle fuego a esa esperanza que cada una de estas revoluciones desprende, ¿no? En relación a Cuba y Venezuela es obvio que gran parte de las dificultades que estos países hoy tienen íntima relación con el asedio permanente del que son objeto y que a pesar de ello, fíjense la reacción de este tipo de gobiernos en medio de una pandemia, en el caso de Cuba desarrollando vacunas soberanas, prácticamente el único país, quizás también Brasil en un estadio muy primitivo, pero la vacuna cubana va a ser la primera en ser utilizable en toda la región. El tema de enviar brigadas médicas solidarias, o sea, a pesar de todas las dificultades, el modo solidario de sobreponerse a ellas es ejemplar, ¿no? Entonces, esos son temas de que hay que afirmar y no simplemente defenderse diciendo no somos como Cuba y Venezuela. Habría que decir, ojalá fuéramos como Cuba y Venezuela en algunos aspectos, ¿no? Lo mismo el tema de la atención primaria sanitaria que se brinda en Venezuela con la misión Barrio Adentro, en barrios, en cerros donde antes no había ningún tipo de atención, y las mujeres antes de dar a luz se morían en el camino a los hospitales del centro. Bueno, digo que no hay que ser defensivo en eso, sino ser claro y decir que, bueno, como dije antes, todo gobierno tiene sus dificultades, sus defectos, pero hay cosas que son sumamente destacables y decir, ojalá fuéramos como ellos. Otra táctica habitual en las campañas sobre la que hay que hacer docencia, y es en toda Latinoamérica, es la estrategia de crear divisionismos ficticios, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, el intento permanente estratégico de la derecha es tratar de dividir al presidente Alberto Fernández de la vicepresidenta Cristina Fernández, sugiriendo una supuesta radicalización de esta facción, ¿no? Hay que seguir el gran ejemplo que ha mostrado recientemente Bolivia, donde hay diferencias al interior del bloque popular y se dice, bienvenida sea la diferencia, rechazada sea la divergencia. Hay que desmistificar o hacer docencia también sobre el tema de la corrupción, que es el estigma estratégico que se usa supuestamente contra los gobiernos progresistas en toda Latinoamérica. Un ejemplo, digamos, de cuán mentirosa es esa estrategia es la reciente anulación de la condena de Lula. Todos dijimos todo el tiempo que las pruebas eran ficticias, que eso no existía, que era una estrategia de persecución judicial, y ahora, después del desastre, tremendo desastre sanitario que sufre el Brasil, es que el Supremo Tribunal Federal, digamos, desmonta por completo todo el montaje judicial contra el expresidente. En los medios panfletarios del Capital, muy poco se habla de la corrupción que sostienen casi todos los gobiernos de derecha de la región. Por ejemplo, el gobierno del Perú, que tiene a los últimos 5 presidentes enjuiciados por corrupción. No queda ninguno limpio.
El caso actual del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, acaba de ser condenado su hermano en Washington, que son en realidad sus protectores, y ellos mismos dicen que toda esa red, digamos, de narcotráfico no hubiera sido posible sin el impulso directo desde el gobierno. Además que su gobierno es inconstitucional porque está prohibida la reelección en la Constitución hondureña. Poco se dice en los medios sobre la corrupción endémica de los gobiernos de la derecha en Paraguay y en el México del PRI, en el México del PAN, antes de AMLO, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador. Poco se menciona el comprobado nivel de corrupción de los parlamentarios de derecha en Chile, cooptados por empresas directamente para dictar leyes. Poco se habla del enriquecimiento ilícito de funcionarios del gobierno de Macri en Argentina, que ahora sí hay una causa, se ha llevado ante la justicia, que también es corrupta, ¿no es cierto? Es un estamento que hay que poner en juego porque es un estamento no democrático, en definitiva, el estamento judicial. Pero quiero decir, apenas se recuerda, por ejemplo, la estructura de contrabando armada por el presidente guatemalteco Otto Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, que los obligaron a dimitir y por lo que ahora están rindiendo cuentas ante la justicia. Bueno, podríamos seguir con ejemplos de este tipo, los hemos enumerado simplemente para mostrar que la corrupción está enquistada sobre todo en los gobiernos de la derecha. Es cierto que puede haber algún exceso en algún funcionario de gobiernos progresistas, los hay, y es cierto que pueden colarse también oportunistas que ven posibles negocios desde el Estado. Es cierto que ante décadas de privación, algún líder social puede avisorar la posibilidad de mejorar su propia situación individual o familiar. El tema es que la estructura económica de Latinoamérica entera, producto de siglos de explotación y mercados internos reducidos, hace que muchas personas dependan de su ubicación en algún puesto del Estado para su subsistencia, por lo que el Estado en muchos países del mundo, no solo de Latinoamérica, también en África, es visto como un botín a conquistar para asegurar a los propios un puestito. Desde ese esquema generalizado de tráfico de influencias, nadie está exento de corromperse un poquito más. Solo se desterrará progresivamente a la corrupción en la medida en que haya mayor equidad social y en esto las derechas no son ningún modelo a seguir. Por otra parte, donde hay un corrupto, hay un corruptor. Es decir, los corruptores son los grupos económicos que quieren influir para lograr contratos o prebendas. El origen de la corrupción, entonces, el primer impulso a la corrupción, está en esas empresas que quieren corromper a algún funcionario público para obtener jugosos negocios. Por último, quiero hacer una referencia al panorama que observamos en toda Latinoamérica y que también se ha observado en Ecuador, ¿no? Se trata de la amplitud del voto protesta expresado en la abstención, ¿no? Siendo en Ecuador que el voto es obligatorio, en el alto porcentaje de voto nulo y blanco y la dispersión de poco menos de la mitad de los votos afirmativos, que yo creo que son votos protesta en definitiva, y cuyo real significado me parece amerita comprensión, diálogo, reflexión, actualización y sobre todo necesidad de profundización de la dimensión humanista de las izquierdas y el progresismo en nuestra región. Yo creo que tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que abrir nuestra mente y corazón a los nuevos tiempos, a los nuevos derechos y la nueva forma de construir política, como bien decía Emily recién, que reclaman el mundo indígena, los afrodescendientes, las mujeres y los jóvenes, que son los principales discriminados en esta región que no logra desprenderse de su matriz colonial fundacional. Tenemos entonces hacia adelante que descolonizarnos, no solo hacia afuera frente a las potencias invasoras, sino también hacia adentro de los países, recuperar la vitalidad y la riqueza de nuestras culturas, integrando sus aspiraciones en un marco de convergencia creativa y dinámica. Debemos despatriarcalizar, como dijo Boaventura dos Santos Sousa, no solamente nuestras estructuras dirigenciales y políticas, sino nuestras conductas cotidianas y dejar de ejercer violencias contra nuestras compañeras mujeres. Tenemos que aprender también a transformar nuestra interioridad, porque todo eso vive ahí adentro, haciendo crecer un sentido
sentido de coherencia entre aquello que pensamos, sentimos y hacemos. Un sentido que no tenga como propósito el consumismo, la apropiación de objetos, el individualismo o la competencia, sino perfeccionarnos en la hermandad, en la solidaridad, en la colaboración, en la ayuda. Sobre todo, tenemos que apuntar al espíritu de construir una comunidad no basada en la diferencia, sino que pueda reunirnos alrededor de un valor compartido, verdadero, indiscutible y firme, que sea capaz de guiarnos hacia un futuro más armónico en el planeta, en que todas las culturas ya están interconectadas. Ese valor no puede ser otro que el reconocimiento de nuestra común humanidad. Si lo logramos, no habrá fuerza que pueda detenernos. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchos elementos, mucho a especificar, pero muchas gracias nuevamente, Javier, por tu intervención. Bueno, para cerrar este segundo segmento, nuestro compañero Paul Madrid va a exponer lo que considera él. Entonces, cómo vamos en esta segunda vuelta referido al tema del avance del progresismo y los posibles obstáculos que se puedan presentar. Adelante, Paul, bienvenido. Sí, primeramente comparto muchas de las expresiones vertidas por nuestro compañero humanista Javier. Obviamente, los horizontes que el humanismo propone los ha más o menos mencionado él brevemente, pero nosotros estamos apuntando hacia una nación humana universal. Justamente en este momento en que nos encontramos, antes de mencionar el tema de las estrategias un poco para tratar de defender sobre el cerco que se va a formar alrededor del progresismo, en caso de que haya una elección de Andrés Arauz. Yo creo que es importante también pensar alrededor del tema del fraude electoral, que como bien lo mencionó Emily, es una posibilidad real. Entonces, obviamente, es claro que la prensa, el Poder Judicial, el Consejo Electoral están claramente manipulados y al servicio del candidato de la derecha. Entonces, es importante tener presente que es una posibilidad, es una amenaza real el posible fraude que se pueda dar, para lo cual tenemos que estar atentos y listos para movilizarnos y defender los resultados de la elección de ser necesario, ¿no? Bueno, los embates por parte de la derecha nacional e internacional a un posible gobierno progresista en el Ecuador serán muy fuertes, obviamente, como ya se ha expuesto aquí, por lo que se requerirá un permanente respaldo popular para poder gobernar. Requerirá el progresismo tener un respaldo popular para poder llevar adelante su plan de gobierno. Este respaldo popular obviamente solo podrá sostenerse en tanto y cuanto se gobierne para el bienestar del pueblo representado en las grandes mayorías. Justamente no es novedad como muchos de los gobiernos que llegan ofreciendo cambios o alternativas nuevas cuando llegan al gobierno hacen todo lo contrario y gobiernan de espaldas a su pueblo, ¿no? Claro ejemplo hemos tenido ahora de estos 4 años. También creo que un posible gobierno progresista necesitará abrir espacios de diálogo, así como volver a ilusionar mediante un accionar incluyente y participativo a muchos que se alejaron en los últimos años del gobierno de Rafael Correa. Yo creo que eso es importante mencionarlo porque en su momento la participación, el ánimo, las ganas y toda la esperanza que el gobierno progresista de Rafael Correa despertó, lamentablemente creo que en los últimos años mucha gente se separó y gente que se consideraba muy valiosa también para este proceso. Entonces yo creo que es importante y creo que así lo sabrá hacer el candidato Arauz en caso de llegar, por lo que he podido ver, su acercamiento y su propuesta de diálogo está ahí, ¿no? Entonces creo que es importante volver a ilusionar a muchos que a lo mejor se desilusionaron un poco, ¿no? También, como bien lo menciona en un artículo que estaba leyendo, una
Erika Silvia Charbet, en uno de sus artículos recientes, ella habla de que, cito, el progresismo en Ecuador es el resultado de una acumulación histórica en la organización, identidad, lucha y nivel de conciencia colectiva del Ecuador, por lo que los logros de ese proceso, así como sus límites, serían más una expresión de ello que de la simple voluntad finita de un ser humano. Tal realidad no puede ser aprendida por la contraposición correísmo-anticorreísmo. Entonces, es decir, rescatando el papel fundamental para el progresismo en el Ecuador, pues el progresismo es y va más allá de Rafael Correa. Y creo que Andrés Arauz tiene la gran posibilidad, se ha hablado ya de un quiebre también en lo generacional, pero creo que tiene la gran posibilidad de llevar este proyecto adelante de muy buena forma, ¿no? Consideramos nosotros que la candidatura de Andrés Arauz representa una alternativa que, sin llenar las expectativas y aspiraciones de los humanistas, abre la posibilidad de llevar a cabo unas medidas que signifiquen reales avances en lo social y el respeto a la democracia, la libertad de expresión y las mejoras en los derechos humanos efectivos. Entonces, por ese diagnóstico que hemos hecho, consideramos que la candidatura de Andrés Arauz representa todo esto, y eso es la opción por la que los humanistas apostamos, ¿no? También creo que ya un poco como ciudadanos es importante también reflexionar ante tal vez aquella visión reduccionista que tenemos también de la democracia, ¿no? Hacer mea culpa quizás, o sobre la errónea idea que tenemos que la democracia es presentarse a votar cada 4 años y para luego olvidarnos y dejarla en manos de los políticos, el manejo del país, ¿no? Así como los políticos asumir que el haber recibido el voto favorable legitima todas sus acciones por un periodo de 4 años, es la carta blanca para hacer lo que quieran. En este sentido, la construcción de una democracia, una mejor y mayor democracia, depende mucho de esa participación activa y lo que hablaba acá de la construcción del poder popular, ¿no? Ese acercamiento hacia la toma de decisiones, que es como iremos construyendo realmente una democracia verdadera, ¿no? Creo que en ese sentido, Andrés Arauz, de llegar a la presidencia, debería profundizar en temas de la participación ciudadana, tratar de abrir estos verdaderos mecanismos de control. Tal vez en el gobierno de Rafael Correa tuvimos ya una experiencia con el Consejo de Participación Ciudadana, que fue un intento por abrir esta participación ciudadana que se le llamó el quinto poder, ¿no? Creo que no se lograron los objetivos que se plantearon, pero fue un buen inicio, ¿no? Creo que sería importante y fundamental retomar este tipo de iniciativas que realmente tendrían que ser participación directa y verdadera de la ciudadanía, ¿no? Algo también que me parece importante es anotar que habría la necesidad de abrir un debate tal vez sobre también los modelos de desarrollo que se están planteando. Sabemos las necesidades inmediatas de economía, económicas de nuestro país, pero sí es importante también, creo yo, en ese sentido, plantear cuáles van a ser estos modelos por los cuales queremos transitar, ¿no? Entendiendo que vivimos en un planeta que está sobreexplotado y los recursos económicos y los recursos materiales se están terminando, y no podemos seguir simplemente por el mismo camino de seguir haciendo cosas, consumiendo cosas, teniendo y descartando, ¿no? Si se quiere, una sociedad de desperdicio. Entonces es importante plantear cuál es ese modelo que queremos caminar. Hay muchas experiencias a nivel, digo yo, de Ecuador, en el sentido de que somos un país de una tradición ancestral andina, donde ha existido prácticas de economía, si bien es cierto, han sido hace ya muchos años, persisten conocimientos y sabidurías en el pueblo nuestro que serían importantes también rescatarlas, debatirlas, acercarnos también un poco a ese principio que está mencionado en la Constitución ecuatoriana del summa causae, que como principio
habla mucho más allá solamente de una economía o de una democracia, es un concepto muy holístico que cubre muchas cosas y que podría ser muy interesante para justamente poder avanzar hacia lo que buscamos, los horizontes que buscamos, los horizontes más humanos, más justos, entender que el bienestar individual no tiene sentido si es que no hay un bienestar y una armonía del todo, ¿no? Entonces es importante. Tendríamos que avanzar también en ese sentido en reformas en educación. El sistema educativo es fundamental si queremos sostener cualquier proceso. Por eso sería indispensable revisar todo lo que se está haciendo en educación en Ecuador, que lamentablemente creo yo son modelos que ya no responden a los tiempos en que vivimos hoy, ¿no? Y necesitan ser sujetos de una reflexión profunda. Bueno, y así habrá muchos temas en los que de llegar a la presidencia Andrés Arauz tendrá que profundizar, acercarse en este caso justamente más a la propuesta humanista, como lo vemos nosotros, para poder ampliar ese respaldo que lo va a necesitar indudablemente para sostener su gobierno, ¿no? Porque los ataques, como digo, no solamente de la derecha nacional, sino a nivel internacional van a ser muy, muy fuertes. Un poco por ahí para dejar cerrando esa pregunta y en honor al tiempo, bueno, pues gracias por la atención. Bueno, un poco vamos cerrando este evento. Queremos agradecer profundamente a Hernán Reyes, a Javier Torcachera, a Emily Vera. Le recordamos, Colectivo Político Humanista es un proyecto político que busca generar organización de base para una transformación humanista y no violenta, para aportar a la construcción de la nación humana universal. Queremos formar equipos de estudio, de análisis, de reflexión, de acción, de experiencia para organizarnos desde un nivel local hacia un ámbito regional, nacional e internacional. Seguimos con algunas actividades que hemos hecho de este tipo de eventos. El año pasado tuvimos como 4 o 5 eventos. Tendremos nuevos eventos para el 23 de abril y para el 30 de abril. A todos los amigos que quieran participar, solicitamos que nos dejen sus direcciones para poder comunicarnos. Y para terminar, y nuevamente agradeciendo la presencia de nuestros invitados, pues que cada uno tenga un minuto para poder cerrar este evento. Nuevamente, muchas gracias a todos los que han participado, a los participantes, a los que han estado presentes y a los amigos que nos han seguido en las redes sociales. Siguiendo con la misma secuencia, Hernán, Emily, Javier, las últimas palabras de cierre en este evento y nuevamente muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Y yo solamente querría mencionar que una elección es solamente un hito en medio de muchos hitos en el camino. Más allá de cuál vaya a ser o cuál sea el resultado de la segunda vuelta electoral el próximo 11 de abril, creo que lo que está claro es el dilema que los ecuatorianos tenemos por reconstruir el país, por apostar por la vida, por generar acciones desde abajo y hacia arriba para poder profundizar y radicalizar la democracia. Entonces, más allá justamente de la coyuntura electoral, creo que lo que se avecina hacia adelante, los próximos meses y años que no van a ser fáciles, implica la necesidad de reconstruir el tejido social, que era lo que se dijo al inicio de este espacio, y de poder entretejer entre todos aquellos que queremos un país más igualitario, más solidario, un país donde las brechas de inequidad sean menores y un país donde efectivamente el soberano sea el pueblo, hacer todo lo posible en ese sentido desde los espacios donde estemos efectivamente actuando. Ese sería, digamos, mi mensaje de despedida y agradezco nuevamente la atención de todos ustedes. Muchas gracias, Hernán. Emily. Agradecer el espacio, sin duda alguna. Esto nos permite, lo decía hace un momento, ir rompiendo el cerco mediático, nos permite que nuevas voces, voces que necesitamos, que estén haciendo en este momento un análisis de lo profundo que son estas elecciones, como le decía hace un rato, este proceso que se va a llevar el 11 de abril, más allá de marcar la vida de miles de ecuatorianos, entendemos que tiene que ser un proceso que debe profundizarse,
estos 4 años también nos dieron a pensar en lo frágil que ha sido la construcción del poder popular, en lo frágil que aún tenemos muchos procesos y que sin duda alguna, esperando tener unos resultados muy esperanzadores, pero sin saber o sin importar cuáles sean los resultados, la construcción del poder popular es algo sumamente importante. Hay que tener una agenda mucho más grande, tener una agenda mucho más amplia. Hay que saber reconocer que en esta nueva normalidad y en estas nuevas generaciones necesitamos una construcción de muchas voces, de saber que no, y de ganar obviamente Andrés Arauz, de que no va a él poder solucionar todos los problemas que tenemos en el país. Vamos a necesitar una participación ciudadana activa, una participación ciudadana real. Vamos a necesitar sin duda alguna la construcción y las opiniones desde los barrios, desde las esquinas, desde todos lados, desde las organizaciones. Es la única forma en nuevamente volver a tener un tejido social muy amplio, porque este país, en estas circunstancias, como nos lo han dejado totalmente roto, todo quebrado, todo destruido, la única forma de salir va a ser en colectividad, en unión, saber asociarnos en los diferentes espacios, lo que nos va a permitir realmente fortalecer estos 4 años e ir con mucha más fuerza en una construcción de un proyecto amplio y a largo plazo. Y como le decían, también fortalecer las relaciones internacionales que van a ser fundamentales para defender la patria grande. Un abrazo, queridos compañeros. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Emily. Javier. Bueno, simplemente sumarme a lo que han dicho antes de mí la compañera, el querido Hernán. Alentarlos, o sea, el guiso no se come antes de que esté listo. Así que estos últimos días antes de la elección son claves, alentarlos en su militancia, en su docencia, en su análisis, en la posibilidad de colaborar con, digamos, con esta puerta que puede abrirse finalmente después de estos dolorosos 4 años, no solo para ustedes, también para nosotros que en su momento apostamos por Moreno y después tuvimos esa tremenda decepción. Yo creo sin duda que vamos a estar festejando el 11 de abril, que la esperanza va a volver al poder en Ecuador, que la patria grande va a estar festejando este enorme triunfo que digamos que fortalece la posibilidad de nuevos senderos y bueno, nos seguiremos encontrando en esta senda de construcción colectiva, como bien decían, y claramente estamos de acuerdo que no todo va a depender del Estado, sino que fundamentalmente depende de los pueblos en tanto reales sujetos históricos que ojalá tomen mayor conciencia o creciente conciencia de su papel hacedor de la historia. Así que muchas gracias y un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Hernán, Emily. Algún momento nuevamente invitaremos para ver si podemos contar con su presencia, con su intervención. Muchas gracias nuevamente por participar. Con Paul Madrid, un compañero representante del Colectivo Humanista, contigo cerraríamos también este evento, haciendo nuevamente un acuerdo que para el día 23 de abril tendríamos otro evento que tendría que ver sobre el tema del análisis justamente de los resultados de estas elecciones. Paul, las palabras finales para este evento. Muchas gracias, Willy. Gracias a los compañeros y a Emily que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a las personas que han podido juntarse, estar aquí a través de Zoom y a aquellos que nos están escuchando por Facebook. Un placer realmente poder compartir con ustedes. Palabras finales, en realidad, la importancia, como ya se ha dicho, la importancia de estas elecciones, reflexionar sobre ello. Creo que este es un momento definitivamente histórico que no se puede desperdiciar. Hay que tomar partido, hay que decidir. Sabemos que la situación es extremadamente difícil en Ecuador por muchas razones, ¿no? Pero como decía yo al principio, quizá la principal razón es la vida de los seres humanos que está en riesgo, ¿no?
De otro lado, reafirmar la invitación, ampliar la invitación que William ha hecho. Nosotros somos un colectivo que estamos tratando de ampliar nuestras actividades, así es que invitarlos a sumarse a aquellas personas que deseen participar. Las puertas están abiertas. Somos humanistas, queremos una nación humana universal, queremos al ser humano como valor central dentro de toda actividad, en armonía con su entorno. Si ustedes participan de esos principios, son bienvenidos y los animamos a que se junten y sigamos construyendo. Nada más y buenas noches, un abrazo para todos. Abrazos.